Bueno, muy bien. Les doy entonces la bienvenida formal, los buenos días, a esta que es nuestra primera clase por Zoom, de nuestro curso de Economía Urbana. Ya por cuestiones de fuerza mayor, tuve que apelar a la tecnología del Zoom para esta clase, pero bueno, vamos a desarrollarla normalmente como si fuera cualquier clase, ¿no? Yo la estoy grabando, la voy a compartir también en el campus, así la tienen disponible y pueden ir repasando también estos temas. Bueno, esta es la cuestión. Hoy vamos a desarrollar un tema que lo insinuamos ya en la última clase y que es la conclusión de esta primera etapa de la evolución histórica de la ciudad, ¿no? Las evoluciones que fuimos viendo en el desarrollo de las ciudades, donde vimos la ciudad preindustrial, industrial, y ahora vamos a profundizar en la cuestión de la ciudad postindustrial, ¿no? Ya algunas cosas las fuimos insinuando. Esperen que damos la bienvenida a Lola. Ahí está, ya está con nosotros. Y les decía entonces, vamos a concluir esta evolución histórica, este paseo por la evolución histórica de las ciudades que hicimos de forma tan apretada, rápida, porque todo esto nos podría llevar un cuatrimestre entero, dedicar una materia solamente a esto. Vamos a concluirlo hoy, o vamos a empezar a concluirlo hoy, porque lo vamos a retomar un poco para profundizarlo en las próximas clases, y de algún modo vamos a estar siempre hablando de la ciudad postindustrial de acá hasta el final del cuatrimestre, ¿no? Porque es el tema central de la materia, ver cómo impacta en la economía de las ciudades esa transformación, el pasaje de la ciudad industrial a la postindustrial. Y muchos Bueno, de es los... una foto para que vea. Hola, ahí está hablando. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, seguimos entonces. Entonces les decía que es el motivo de la materia de aquí en más, el objetivo central es desarrollar esta cuestión de las implicancias que tienen para las ciudades el pasaje del modelo industrial de ciudad al postindustrial. Y los ejemplos que vamos a dar van a tener mucho que ver. Cualquier referencia que hagamos a esas transformaciones económicas, sociales, culturales en la sociedad postindustrial, van a tener como referencia, como ejemplos, las actividades que ustedes van a desarrollar en su vida profesional. Van a ver que tiene muchas conexiones, tanto con los recursos humanos, con las transformaciones en los perfiles, en las calificaciones que tienen las personas que ingresan al mercado de trabajo, en el nuevo mercado laboral de las ciudades. También mucho que ver con la actividad, y hoy vamos a hacer hincapié en eso, en el sector de servicios, los que estudian hotelería y administración hotelera y todo el mundo del turismo, está muy vinculado con la cuestión de servicios y con ciertas cualidades que tienen que tener esos servicios. Bien, entonces, también el comercio internacional, obviamente, el comercio internacional es parte de esa nueva economía, o se reconfigura el comercio internacional, las profesiones, los lugares donde se hace el comercio internacional, los puertos, todo se reconfigura a partir de esta conformación de una nueva economía de las ciudades que por ahora se llamará ciudad postindustrial. Bueno, entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, repasamos algunas de las cuestiones que yo les dije que era importante tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Esta diapositiva ya la habíamos visto en clases atrás. Recuerden, hagamos un esfuerzo, esperen que bajo un poco para tener un poco menos de por el sol. Hagan un esfuerzo por tener presente esto, ¿m? De qué depende o de qué dependía hasta ahora, hasta la época de la ciudad industrial, la localización de una ciudad en determinado lugar. Y recuerda que hicimos hincapié en el origen, la ubicación geográfica, la topografía y la especialización económica. Vamos a volver sobre esos temas a partir de ahora en el análisis de la ciudad postindustrial. Y vamos a confrontar fundamentalmente algunas cosas que dijimos, que afirmamos para la ciudad industrial, también para la ciudad preindustrial,
vamos a ver si esto se sigue eh, dando en la ciudad postindustrial, si son características que se trasladan de la ciudad industrial a la postindustrial, o aparecen nuevos factores, más allá del origen, la ubicación geográfica, la topografía y la especialización económica, que explican el éxito o el fracaso de algunas ciudades en estos momentos, en la época contemporánea. Entonces, aunque parezca que repetimos, ¿no? Y que es redundante, tenemos que volver siempre. Esta materia tiene una característica que yo creo que debería ser de todas las materias, ¿no? No olvidarnos lo que decimos el mes anterior o lo que estudiamos para la clase pasada o para el examen pasado, sino que todo se tiene que conectar, ¿no? En la segunda parte del curso, para el segundo examen, vamos a retomar algunas de las cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? Para poder cotejarlas, comparar, analizar autores. A medida que vayamos avanzando en el conocimiento, volvemos hacia atrás para ver si lo que dijimos era tan así o podemos ponerlo en cuestión. Eso es la función realmente de pensamiento crítico. Y por eso entonces tengan presente esto, la ubicación geográfica, el origen, la topografía, la especialización económica como factores que han dado impulso a la creación de las ciudades, al éxito de determinadas ciudades hasta la época industrial. Hoy vamos a empezar a ver la ciudad industrial y vamos a ver si estos factores y otros siguen jugando un rol importante en el desarrollo de las ciudades. Bueno, entonces vuelvo también sobre esto, las cuestiones importantes que destacamos hasta ahora y sobre la que vamos a volver y vamos a poner a prueba viendo el modelo de ciudad postindustrial. Primero, la función de la ciudad como espacio de seguridad y defensa. Insisto con esto, hay que pensar si las ciudades contemporáneas sirven para esto, para este objetivo que acompañó el desarrollo de las ciudades durante muchos siglos, incluso hasta el momento de la irrupción de la ciudad industrial con la revolución industrial. Bueno, lo que decíamos recién, lo decimos rápidamente, lo repetimos, los factores que influyeron e influyen en la decisión de localización de una determinada ciudad. Lo decíamos recién. Bien, esperen un segundito. Ahí está. Acomodo unas cosas. Bien. La evolución de las formas de las ciudades en la historia y en la ciudad industrial, ver qué nuevas funciones cumple la ciudad y cómo impacta eso en la conformación de la ciudad, en el dibujo de la ciudad, en la gráfica de la ciudad. Eh, y esto que ya lo se fue insinuando la clase pasada, que es la gran pregunta de esta clase, de las siguientes. Va a haber una actividad específica sobre eso, tratando un tema muy concreto, y creo que es casi una pregunta de examen. Les estoy anticipando a los que están aquí en la clase de hoy por Zoom, un tema que va, no sé si formulado de esta misma manera, ¿no? Con esta pregunta, pero es un tema que va a estar en el examen. Si es tan importante disponer de espacio hoy como lo fue en el pasado para las ciudades, ¿no? De espacio disponible. Bien, entonces, la ciudad industrial, lo repasamos nuevamente porque es importante para ver la ciudad postindustrial. Dijimos todo esto de la ciudad preindustrial. A esta altura lo tienen que saber muy bien, casi por insistencia, porque se lo vengo repitiendo clase a clase. Bueno, ahí léanlo para tenerlo presente. Bien. Algo importante que vamos a utilizar, de estos ítems, de estos puntos que desarrollamos en extenso en el momento de hablar de la ciudad preindustrial, recuerden, retengan para hoy y para las clases subsiguientes, la cuestión de dónde se genera la riqueza. Hasta las ciudades preindustriales la riqueza provenía del campo, la ciudad funcionaba como un lugar de intercambio, donde se comerciaban aquello que se producía fuera de las ciudades. En la ciudad industrial, la etapa posterior, la ciudad ya genera riquezas, las manufacturas, los productos generados al interior de la ciudad en las fábricas. Vamos a ver qué sucede ahora con la ciudad postindustrial y de qué características es la riqueza
los productos, la riqueza que se genera en esas ciudades en formación hoy. Recuerden también la importancia que tiene esto del dinamismo, ¿no? Las ciudades preindustriales son ciudades muy lentas en su desarrollo, ¿no? En su evolución. Mientras que las ciudades industriales, ahí sí ya hay un corte entre estos dos tipos de ciudades, se vuelven mucho más dinámicas, transformaciones muy profundas, hablamos de esto del paisaje, la erupción de la fábrica y demás. Y este sí que es un punto muy importante, la ubicación geográfica condicionada por las rutas comerciales, ¿no? Es algo que en general se ha mantenido, tanto en las ciudades preindustriales, que es donde fue estratégico. Les cité el caso de la ruta de la China, de la ruta de la seda, ¿no? De los chinos que se comunicaban comercialmente con Europa, atravesando toda África. Esto en las ciudades industriales, ya otra escala, ya una escala a través de los océanos, intercambio comercial de un continente a otro, atravesando los océanos, después del descubrimiento de América. Y ahora, hoy en la actualidad tenemos que ver si las ciudades postindustriales tienen tanta importancia en su localización, y si las ciudades que fueron muy importantes en la época industrial lo pueden seguir siendo, teniendo en cuenta esta cuestión de las rutas comerciales. ¿Cuáles son las nuevas rutas comerciales hoy? ¿Siguen siendo tan importantes, por ejemplo, las rutas comerciales a través de los océanos, las rutas marítimas, a través de aeropuertos, conectándose ciudades con otras a través de los aeropuertos? O también hay algún tipo de producción de estas ciudades que necesitan de otras rutas más intangibles, ¿no? Las rutas, el comercio digital, por ejemplo. El comercio digital son nuevas rutas comerciales. Uno puede pensar, cuando uno se hace traer algo por alguna plataforma, desde algún otro país, y compra un par de zapatillas, supongamos, eh, obviamente viaja por avión, viajará en barco, no sé, pero hay previamente un vínculo digital que podríamos pensarlo como las actuales nuevas rutas comerciales, ¿no? Bueno, y otra cosa que también es importante tener en cuenta para lo que viene, para lo que empezamos a ver hoy, es la cuestión de si es tan importante que la ciudad esté en algún medio físico, como sucedía con las ciudades preindustriales e industriales. Es importante que una ciudad esté hoy arriba de una montaña para defenderse, o pegada al mar para evitar, o rodeada de un río, o en medio de una laguna o de un lago para defenderse. ¿Dónde se ubican las ciudades hoy? Podemos tener una ciudad en medio del desierto, como es el caso que ustedes están viendo en la actividad que les dejé, de la ciudad en línea, en Arabia. Casos de actividades postindustriales que se están desarrollando hoy en desiertos, en fábricas muy especiales. Eso es una actividad que van a tener en breve también, pero lugares donde antes uno pensaba que no podía haber una ciudad, hoy se instalan ciudades también. En el mar, hay gente que promueve la creación de ciudades en el mar. Algo que era producto de la ciencia ficción en un momento, hoy ya se torna una realidad y hay propuestas concretas, ¿no? De crear ciudades sobre el mar, incluso submarinas. Bien. Eso tiene mucho que ver con la ciudad postindustrial. ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar productivamente sobre el mar o debajo del mar, ¿no? Quizás poco tengan que ver con el tipo de espacio que necesitaban las ciudades industriales. Y el mar se vuelva mucho más funcional, o incluso el desierto, mucho más funcional para el desarrollo de las ciudades, y lugares que eran inhabitables o poco propicios para la actividad humana, de repente se vuelven espacios de localización muy relevantes. Bueno, todas estas cosas que dijimos. Y esto que sobre el final de la otra clase, donde hablamos de los espacios bien diferenciados en las ciudades preindustriales, ¿no? Una clase circulaba por un lado, otra clase circulaba por el otro. Eso se rompe con la ciudad industrial. La ciudad industrial empieza a integrar espacios. Ya es más común ver gente que no debería, supuestamente, por su condición socioeconómica, estar en determinados lugares, y sin embargo lo está porque la ciudad industrial genera
como no lo hacían las ciudades preindustriales, un auténtico espacio público. Espacio público. Bien. Entonces, vamos bien hasta ahí, se va entendiendo, estamos repasando, ¿no? No estamos diciendo cosas nuevas ahora. La ciudad industrial, permítanme ahora repasar un poco el tema de la ciudad industrial, con su gran irrupción que fue la de la fábrica en medio de las ciudades. Y esto quiero retomarlo porque lo vimos al pasar y es muy importante para entender por qué las ciudades industriales necesitaban espacio físico. Espacio físico. Seguramente en alguna materia, díganmelo por el chat si no me lo quieren decir a micrófono abierto, confírmeme esto, seguramente en alguna materia hablaron de la división del trabajo, de la especialización del trabajo, de cómo a partir de la revolución industrial, de la mano de la innovación tecnológica del capitalismo, lo que antes hacía un artesano ahora lo pasan a hacer los obreros. ¿Y qué era un obrero? Alguien que hacía un trabajo especializado, que antes hacía integralmente un artesano, ¿no? A ver, alguien me está contando algo por chat, a ver si tiene que ver con esto. Me dicen que sí, sí, que Sí, ya lo vi en otra materia también. claro, sí, 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 me confirman que sí, ¿no? Sí, de hecho habíamos, Sí, Cristian, decime. sí, perdón, profe, no, que de hecho en una clase con usted habíamos dicho, habíamos tocado ese tema de la que la burguesía dejó de ser burgués y pasó a ser todo a la ciudad, ¿no? Lo que dejó de ser lo que es el que trabajaba para el campesino, pasó a la ciudad, ahí Claro, fue la división de trabajo. claro, claro. Y eso se nota vamos a especificar un poco más, eso se nota en las ciudades a partir de la revolución industrial. Justamente lo que hace la revolución industrial es generalizar, expandir, profundizar la división del trabajo, la división funcional del trabajo. Están viendo bien esta diapo, ¿no? Es muy gráfica, muy sencilla. En la línea superior, acá en la línea superior, en el cuadro superior, ustedes pueden ver lo que sería el trabajo, es un carro, un carruaje, ¿no? Un carruaje. En la fabricación de ese carruaje, una sola persona, antes de la revolución industrial, antes de la irrupción de la sociedad industrial, supongamos, era un artesano, un manufacturero especializado en la construcción de carruajes. Iba un señor, un burgués, o un aristócrata, parte de la nobleza, decía, hacedme un carruaje, porque hablaban así, ¿no? Bueno, entonces el tipo hacía todo, desde la rueda, montaba el chasis, la carrocería, hacía todos lo pintaba, hacía los ajustes, y en este tiempo, vean ustedes, el reloj es importante, desarrollaba su actividad manufacturera, artesanal, de construcción de carros, de carruajes, y ahí tenían en ese periodo un carruaje. Fabricaba una unidad. ¿Qué hace la división del trabajo, la división funcional del trabajo? Bueno, al concentrar a los trabajadores en un mismo espacio físico, porque acá el artesano trabajaba en su taller y otro artesano trabajaba en su taller, incluso vivían arriba del taller, abajo estaba el taller, arriba estaba su domicilio, y ahí construían los carruajes, o lo que fuera. Bueno, en el caso de la fábrica, muchos trabajadores, los obreros, trabajan en un mismo lugar, bajo un mismo techo, y desarrollan una habilidad específica en el proceso de construcción, de este caso, del carruaje, del carro. Y vean, ¿cuál es la particularidad de ese proceso? ¿Por qué se vuelve más eficiente producir en una fábrica, concentrar toda la producción en una fábrica, que hacerlo en forma individual o con algunos asistentes, con algunos aprendices, como se decía en la época, en un solo lugar, en el taller del artesano? Bien, porque se gana justamente la eficiencia, se gana en capacidad productiva, aumenta la producción en la misma cantidad de tiempo. Entonces, en ese mismo tiempo, vean, los relojitos ahí al costado indican el tiempo de producción de ese carruaje. Un operario se va a encargar de la rueda, ¿no?
otro operario se va a encargar de alinear las ruedas, otro montar el chasis. En la siguiente fase se ensambla la carrocería, luego se hacen los ajustes, se pinta, se hacen todo lo que tenga que ver los interiores, un control de calidad y sale. Entonces tenemos cada persona, cada obrero especializado en una etapa de la fabricación, fabrica más unidades en el mismo tiempo. Pero para eso la condición es que estén concentrados en el mismo lugar. Ustedes lo vieron esto seguramente en alguna materia de economía, de sociología, porque fue muy importante desde el punto de vista de la organización del trabajo. Pero a nosotros nos interesa, además del punto de vista de la importancia que tuvo esto para la organización del trabajo y de hacerlo más productivo, más eficiente, nos interesa también por el impacto que tiene en la ciudad, porque de ahí viene la fábrica. La fábrica no fue un invento, no vamos a hacer un edificio muy grande, sino que respondía a una necesidad productiva. Hagamos fábricas para concentrar ahí una mayor cantidad de obreros y que cada uno se especialice. Obviamente, este que está acá, en la primera etapa, solo va a conocer de alineación de ruedas, de carruaje. Este va a ser un especialista en montar chasis sobre las ruedas, pero poco va a saber de alineación. Y así en cada una de las etapas. Este va a ser un especialista en montaje de carrocerías, pero poco va a saber de las dos etapas anteriores. No necesita saberlo. Puede saberlo por curiosidad, pero no necesita el punto de vista de su trabajo práctico, como montador de carrocerías, y lo mismo en cada una de las etapas siguientes. Entonces, esto podríamos reemplazar carruajes por cualquier otra cosa. En la actualidad, por las líneas de montaje en automóviles, los automóviles. Lo importante es que en la fábrica se empieza a producir de esta forma. Y es la explicación por la cual las fábricas tienden a ser tan grandes. Y por eso demandan tanto trabajo. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había dicho las fábricas demandan trabajo concentrado en un lugar y demandan mucho espacio? Vimos algunas imágenes que podemos acá repetir. Bien, ¿qué hay adentro de esos galpones? Gente trabajando, cumpliendo las distintas etapas de un proceso de producción. Y además, lo que remarcamos en la clase pasada, no solamente lo que pasa dentro de estas naves, de estos galpones, sino lo que sucede en los alrededores, para esas funciones que cumple también el espacio disponible, que es utilizarlo para almacenar. ¿Está? Entonces, de ahí viene esto que habíamos planteado originalmente, la demanda de espacio en las ciudades, porque la actividad económica fundamental es industrial, fabril, las fábricas requieren espacio, entonces las ciudades con mucho espacio tienden a generar parques industriales, zonas donde se localiza la actividad industrial. Bien, entonces, ven cómo los temas se van vinculando, se van articulando, ¿no?, entre sí. Bien. Entonces, acá tienen lo mismo que hicimos con la preindustrial, que lo habíamos planteado la clase pasada. Recuerden, el tema de la fábrica, las fortificaciones medievales ya no son necesarias, los enemigos vienen por otro lado, o nos atacan por otro lado, o tal vez las fortificaciones originariamente medievales o anteriores no cumplen la misma función que cumplían antes, porque la actividad de la guerra se vuelve más sofisticada y empiezan a aparecer armas que derriban fácilmente las fortificaciones medievales. Entonces, esa fortificación medieval que mantenía acotada, protegida, pero acotada la ciudad, ya no es funcional, y entonces se rompen esos límites medievales para ganar espacio y poner a la ciudad, a esa ciudad, en disposición de desarrollarse industrialmente. Bien, y otra cosa importante que dijimos la vez pasada, que es el tema de la industrialización asociada a la urbanización. ¿Recuerdan eso? La urbanización. Históricamente, cada vez que una ciudad se industrializó, esa ciudad aumentó su población. La industrialización va de la mano del aumento demográfico, de una explosión demográfica. La ciudad necesita de nueva población para
satisfacer su demanda de trabajadores, de operarios en las fábricas. Bien, esto es importante también, porque ahora vamos a ver a continuación en la ciudad postindustrial si el tipo de desarrollo económico de las ciudades postindustriales requieren también de una urbanización, de una fuerte expansión de la población. Quizás requiera de un aumento en la calidad de los servicios que ofrecen esos trabajadores, pero no de la cantidad de población. Tengan en cuenta eso. Es muy importante esto. En esa nueva etapa que se empieza a desarrollar ahora, que es la etapa de la sociedad industrial y las ciudades postindustriales, no es tan importante el número de la población, sino la calidad de los servicios que ofrecen, de su formación, de su capacitación técnica, profesional. No se reemplaza entonces la calidad, la cantidad por la calidad. Cantidad por calidad. Y vamos a ver un poquito más adelante un autor que habla justamente de esto y dice que qué tipo de cualidades tienen que tener esos trabajadores en esta nueva etapa de la sociedad postindustrial o de la ciudad postindustrial. Bueno, entonces dijimos estos 4 principios, que lo vimos también en la clase pasada: centralidad, homogeneidad, continuidad y jerarquía. Esto conforma, le da justamente forma, tiene que ver con la morfología de la ciudad industrial. Y le dedicamos la clase pasada a analizar este esquema, donde se ve claramente un gráfico, que no es de una ciudad en particular, es un ejemplo gráfico de una ciudad industrial, un espacio bien compacto, bien definido. Cada parte de la ciudad se usa para un uso específico, tiene una función específica. Cerca del mar, a orillas de un río, puerto, industria, lugares residenciales, lugares de esparcimiento, bien definido cada espacio. Esto es muy propio de la ciudad industrial, que es lo que va a entrar en crisis con la ciudad postindustrial. Lo dijimos la clase pasada, en la ciudad industrial hay un centro bien definido, el centro. ¿Se acuerdan que decíamos la gente que iba antes de la periferia, de los bordes de la ciudad, al centro, a hacer actividades administrativas, comerciales, incluso trabajar? Y eso justamente, decíamos, se rompe. Y ustedes mismos me daban ejemplo de barrios en los que viven donde ni siquiera necesitan ir al centro del municipio, ¿no? Viven en Espereta, hay un centro en Espereta, no van al centro de Quilmes. Van al centro de Berazategui o no, o pueden quedarse en el centro de alguno de los barrios de Berazategui, y que es en Jackson. Jackson tiene su centro, su subcentro, y hacen ahí todas las actividades comerciales, administrativas, recreativas en esa zona. Bueno, eso es lo que está sucediendo, se empieza a romper la centralidad de la ciudad. Esto les había quedado claro, no había problema, ¿no? Creo que lo vimos la clase pasada y es un tema muy importante también, ¿no? Muy importante. Bueno, vamos ahora de lleno a la ciudad postindustrial. Ciudad postindustrial. Esperen que hay alguien que quiere entrar aquí, denme un segundito. Ahí está. Bueno. Y listo. Bueno. Ciudad postindustrial. Vamos a algunas características de la ciudad. Los anticipamos. Hasta ahora veníamos narrando que era una ciudad preindustrial, una ciudad industrial, y después hacíamos una puesta ahí en escena de las características generales. Acá vamos a ir de algún modo al revés, ¿no? Pues ya anticipamos algunas cosas. Por contraste con las otras 2 modalidades de ciudad, ya algunas cosas de la ciudad postindustrial anticipamos. Bueno, primero, esto es muy importante, la ciudad postindustrial rompe con el paradigma de desarrollo, con la forma de ver el desarrollo de las ciudades, de pensar el desarrollo de las ciudades, que venía desde la ciudad urbana industrial, la ciudad industrial. Ya a partir de ahora, el desarrollo de las ciudades necesita otra forma de pensar ese desarrollo. La base económica, otro punto importante, que va a ser el núcleo de esta clase por Zoom. La base económica está dominada por los servicios de alta gama.
base económica es una forma alternativa de llamar a las actividades económicas principales. Vamos a decirlo así, las actividades económicas hegemónicas, fundamentales de la ciudad postindustrial son servicios de alta gama. ¿Qué es eso? Ahora vamos a caracterizarlo un poco mejor, en profundidad. Pero retengan esto, servicios de alta gama. Ustedes saben que hay actividades primarias, secundarias, terciarias. Los servicios son actividades terciarias, pero acá les decimos de alta gama porque tiene una característica, no es cualquier servicio que se brinda en una ciudad, no es cualquier servicio, tienen que ser servicios de alta gama. Vamos a un par de características más de la ciudad postindustrial y después volvemos sobre el tema de los servicios. Bueno, lo que decíamos recién, cuando veíamos el tema de la conformación de una ciudad industrial, por esos principios de centralidad, homogeneidad, jerarquía, continuidad, se rompe la centralidad urbana. Comienzan a revertir esta cuestión de la centro y periferia. Esto mismo que ustedes están experimentando, que me decían la clase anterior y que yo lo recordé hace un instante. No necesito ir al centro. Esa es una manifestación de irrupción, al menos de formas de vivir en la ciudad que tienen que ver más con lo postindustrial que lo industrial. Esto es importante también. Si pierde importancia la centralidad urbana, quiere decir que adquiere otra relevancia la periferia, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la cultura, en la vida de relación. Debería al menos tener una importancia mucho mayor la periferia de las ciudades. Bueno, otra cosa que ya la estuvimos insinuando, ¿no? Si en la ciudad industrial el espacio era importante porque existían las fábricas, porque ahí se concentraba una gran cantidad de obreros para hacer más eficiente la producción, si se rompe el paradigma urbano-industrial, vamos a encontrar entonces que hay una menor demanda de espacio para las actividades productivas. ¿Y esto por qué? Bueno, tiene que ver con los servicios, las características del trabajo en los servicios de alta gama. Ya volvemos sobre eso, pero ahí vinculan el punto 2 con el 4. Tengan presente, servicios de alta gama, menor espacio para las actividades productivas. Es muy obvio, muy evidente, se van a dar cuenta enseguida por qué. Y, veíamos hace un instante en el croquis de la ciudad industrial que la ciudad es muy compacta. Y veíamos al principio de las clases de economía urbana algunas imágenes aéreas, ¿no? Hoy al pasar vimos algunas también cuando se recordaba el tema de la localización de las ciudades. Las ciudades industriales tienen, la mancha urbana es cómo se ve la ciudad desde arriba. Se ve una especie de huella digital, ¿no? Las huellas digitales de la ciudad. Uno ve la mancha urbana desde arriba, es la característica, la fisonomía que toma la ciudad. Bueno, en las ciudades industriales, por todo lo que dijimos la vez pasada y hoy, la mancha urbana es muy compacta, porque como no hay espacio disponible, no se puede dejar espacio libre porque es algo antieconómico. Quien tenga espacio libre no lo está utilizando eficientemente desde el punto de vista económico, conviene alquilarlo, venderlo, o poner una actividad productiva en ese lugar, dentro de la ciudad industrial. Bueno, en el caso de las ciudades postindustriales, eso se empieza a dispersar, ¿no? O sea, las distintas partes de la ciudad no necesitan estar tan conectadas entre sí y por eso se empieza a dispersar esa mancha urbana. Bueno, igual son temas que vamos a seguir viendo cada uno de estos en detalle las próximas clases, casi hasta el final del cuatrimestre, porque como les decía, la ciudad postindustrial es nuestro tema, y aquí en más. Bueno, vuelvo sobre el tema de los sectores de la economía para que quede claro. Ustedes saben, quizás, de alguna otra materia en la universidad, o lo han visto en alguna materia en el secundario, ¿no? La cuestión de los sectores de la economía. Tradicionalmente se ha dividido a la economía, las distintas actividades productivas, en tres sectores, que obviamente se denominan sector primario, sector secundario y sector terciario. Como ahí bien dice, en forma muy sintética, el sector primario es todas aquellas actividades especializadas en materias primas, que la base son la obtención de materias primas. La actividad agropecuaria,
la actividad minera, la pesquera, materias primas, obtienen materias primas de la naturaleza, y esas materias primas son justamente materias primas ¿para quién? Para el sector secundario, que es el sector industrial, el que se desarrolló durante la revolución industrial, de ahí en más. ¿Qué es lo que produce el sector secundario? Bueno, bienes y productos, bienes intermedios, productos finales. Eso es la actividad del sector secundario o sector industrial, así se lo conoce también. El sector terciario, en la economía urbana, es el sector de servicios. Por eso lo puede llamar uno sector de servicios o sector terciario. ¿Quiere decir esto que antes de la ciudad postindustrial no había sector terciario o sector de servicios? Sí. A ver, digo, paralelamente al desarrollo de la revolución industrial se fue creciendo el sector de servicios. Por ejemplo, servicios bancarios, financieros, eh, contables. Un estudio de abogados es un servicio dentro del sector terciario que demandan las industrias. Bueno, todo eso tiene que ver con el sector terciario. La novedad de la ciudad postindustrial, como les decía, es la irrupción del sector terciario. Es como una subespecie, como una derivación, una apertura del sector terciario tradicional. ¿Qué son los servicios de alta gama? Son servicios muy especializados, que pueden complementar la producción de bienes y productos del sector secundario, pero generan en sí mismos, entre comillas, bienes y servicios, que no son insumos para otros sectores. Entonces, son sectores, el sector terciario es un sector que algunos dan en llamar el sector cuaternario. Es tan especializado ese sector terciario de servicios de alta gama que algunos autores, o que en la clasificación de la economía de los países, ya se habla del sector cuaternario o cuartario, que es todo lo que tenga que ver con el desarrollo informático, tecnológico, la investigación científica, la aplicación de la economía digital a la vida cotidiana, al desarrollo de productos y servicios, el diseño, las finanzas digitales. Vieron que hay bancos digitales. No sé si alguien de ustedes opera con bancos digitales. Un banco que no tiene un espacio físico, no hay cajeros automáticos, uno opera a través de la banca digital. Bueno, eso tiene que ver con el sector cuaternario o el sector servicios de alta gama. ¿Va quedando claro? ¿Se entiende esta distinción entre el sector terciario y cuaternario, o el cuaternario como parte de un sector específico, ¿no? Para no llamarlo sector terciario y confundirlo con los servicios tradicionales que estaban vinculados a la economía industrial? ¿Se entiende? ¿Se va comprendiendo? ¿Alguien por el chat me dice algo? Bien, 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 bien. Bueno, Sí, entonces, profe. ok, bueno, bueno. Bueno, entonces esta definición es importante, ¿no? Ahí tienen, la afiné un poco más, ahí, una forma alternativa para caracterizar al sector terciario de servicios de alta gama. Vean ustedes, vamos a repasarla juntos. Es un sector económico que incluye los servicios altamente intelectuales, es otra forma de llamar, en vez de servicios de alta gama, servicios altamente intelectuales, que tienen incorporado mucha información, mucho conocimiento, mucha investigación, mucho desarrollo e innovación. Como decía recién, tradicionalmente se los consideraba parte del sector terciario, pero su importancia cada vez más creciente y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen, impulsen su consideración como un sector separado. ¿tá? Entonces, todo lo que tenga que ver con la innovación, el desarrollo tecnológico, la economía digital, eh, todo ese mundo presente, contemporáneo, tiene también su impacto como actividad económica en el desarrollo de las ciudades. Obviamente, si lo tuvo la fábrica y la actividad industrial, también este sector, el desarrollo de este sector cuaternario, tendrá un impacto en las formas y en las funciones de la ciudad.
a partir de ahora. O ya lo está teniendo, porque en algunas ciudades esto ya es una realidad cotidiana, está sucediendo hoy, actualmente. Bien, vean ustedes, una forma alternativa de llamar a los sectores cuaternarios, a los sectores socioeconómicos que desarrollan actividades en el sector cuaternario, hay un autor, que lo vamos a ver en un par de clases, que le llama clases creativas, o grupos creativos, a los que están vinculados a las actividades cuaternarias, de desarrollo, información, tecnología, un diseño. Él lo llama clases creativas. Obviamente están localizadas, en su gran mayoría, en las ciudades, por eso su incidencia en la economía de la ciudad. Bien, acá, en este gráfico, está en inglés, los gráficos están en inglés, para quien tenga necesidad se los traduzco en el problema. Ahí dice, en el primero, en este, dice número de trabajadores por década. Esto es muy importante para ustedes porque ustedes van a vivir en un mundo donde las demandas laborales van a pasar por esto. A ustedes los van a convocar para trabajar en estos sectores seguramente y van a recibir estos salarios. Por eso es importante ver este cuadro. Vean ustedes, antes una declaración importante. Esto es del año 2008, son estadísticas de 2006, 7, 8. Y me dirán ustedes, bueno, pero es un poco viejo. Claro, sí, justamente, por eso lo dejo aquí, y no lo, entre comillas, no lo actualizo, para que vean que de esto se está hablando ya hace más de 15 años. Ustedes eran muy pequeños, estarían en el jardín de infantes, y ya era un tema que se empezaba a investigar porque era importante para el desarrollo de las ciudades y sobre todo para el mercado, para la conformación del mercado de trabajo. Atento a los que estudian recursos humanos, relaciones laborales, esto es un tema fundamental. Entonces ya hace más de 15 años esto está preocupando, se le está prestando atención porque tiene mucho que ver con la conformación del mercado de trabajo y como los mercados de trabajo son mercados fundamentalmente urbanos, localizados en ciudades, es muy importante para la economía urbana. Y acá tiene el número de trabajadores por década. Vean ustedes, esto es cómo evolucionó entre el año 1900, en el siglo pasado, hasta los años 20, como está proyectado, de este siglo, el número de trabajadores. La cantidad total son los millones de trabajadores en los países desarrollados, en agricultura, en el sector industrial y en el sector servicios tradicional. Vean que obviamente todos crecen. No dice demasiado ese gráfico porque todos crecen. Todos, claro, crece la población, crece la cantidad de gente, salvo la agricultura que se mantiene más o menos estable. Pero el gráfico, el cuadro importante es este, el que habla del porcentaje de la fuerza de trabajo por década, cómo ha ido evolucionando. Y vean ustedes, es evidente que la agricultura cada vez demanda menos mano de obra, porque se tecnifica. En general no ha trabajado mucha gente en el campo, por las características del trabajo rural, pero cada vez que se tecnifica más el campo requiere menos trabajadores. Hoy, por ejemplo, un tractor, una cosecha se puede hacer sin que nadie maneje el tractor, la cosechadora. Se combina drones y un comando remoto y se maneja la cosechadora por sí misma, hace todo el circuito sin que la maneje un peón, un especialista. Y vean ustedes también el porcentaje, la creación de empleo manufacturero. Este es el sector industrial, manufacturing. Cómo cae sustancialmente década tras década el sector industrial, el sector tradicional propio de la economía industrial, de las ciudades industriales. ¿Y cuáles son los sectores que crecen y que se proyectan que van a crecer? El sector de servicios, pero dentro del sector de servicios, particularmente lo que este autor llama sector creativo, grupos creativos, los que desarrollan esas actividades que mencionábamos recién, o que en nuestra terminología hasta ahora sería sector servicios de alta gama o sector cuaternario. Lo ven claramente ahí cómo van creciendo, ¿no? Esto quiere decir que no hay que salir a buscar trabajo en una fábrica, sino que hay que especializarse y brindar un servicio de alta gama dentro del sector creativo, porque uno va a encontrar seguramente más posibilidades de trabajo ahí que en otro. Y esto es el porcentaje de los salarios que se llevan ya en el 2006, cada uno de estos sectores productivos.
Aquí abajo, no sé si lo llegan a ver bien, por la diapositiva, en el teléfono, en la computadora, igual lo tienen en las clases en el campus, del total de salarios pagados, el sector servicio, el sector servicios, pero en particular el sector cuaternario, se lleva la parte más importante de los ingresos. Cuando los ingresos totales se dividen por sector, el sector servicios se lleva más de la mitad en los países desarrollados, pero dentro del sector servicios, un tercio es del sector cuaternario. Entonces, para que tengan una idea, la importancia que tiene esto desde el punto de vista del trabajo, de las relaciones laborales, de la inserción en el mercado de trabajo. Bien, es un tema muy contemporáneo. Acá lo tienen bien destacado, en cada uno de los sectores. Bueno, esperen que me... Bueno, les anticipo algunos de los temas que vamos a empezar a ver la próxima clase, en las clases subsiguientes, pero para que vean cómo tiene que ver esto con la- las ciudades, cómo se conecta esto con la demanda de espacios, con las ciudades que pueden ser más interesantes para radicarse y establecer ahí una actividad productiva. Vean ustedes, esto es también una estadística que ya tiene sus años, son las ciudades preferidas, ¿m?, por los expatriados. Es decir, que gente que es un expatriado, una persona que trabaja en una empresa multinacional, por ejemplo, y se tiene que ir a vivir a otra ciudad porque así lo demanda la empresa, ¿no? Entonces, por lo general se van con su familia, están 4 o 5 años, después se mudan a otra, donde tiene filiales esa empresa transnacional. Entonces, a ellos les llaman expatriados. Es interesante esta estadística porque hay gente que conoce muchas ciudades en el transcurso de su vida laboral. Y se ha hecho una encuesta tiempo atrás sobre en qué ciudades encuentran más calidad de vida y que prefieren cuando les dan la opción de trasladarse a alguna otra ciudad para continuar su carrera profesional dentro de esas empresas multinacionales. Bueno, obviamente priorizan la calidad de vida. Ahí está, miren, miren, ahí empieza a aparecer un nuevo factor para localizar una actividad productiva y un nuevo factor que ya no es ni la geografía, pues, bueno, el paisaje puede tener alguna influencia, lo vamos a ver luego, no tiene que ver con el origen de la ciudad, aparece un nuevo factor que tiene que ver con la calidad de vida, el ambiente cultural de las ciudades. Hasta ahora no hablamos de esos temas cuando hablamos de ciudad preindustrial e industrial. Un obrero se trasladaba a una ciudad industrial porque había trabajo ahí, porque había demanda de trabajo, y no le importaba demasiado las cualidades de esa ciudad. Ni le andaba preguntando al otro, tiene buenas plazas, hay buenos bares, tiene buena conectividad. Bueno, pues no había conectividad en ese entonces, pero digo, hay un buen clima cultural, hay buenos museos. No, iba a laburar a la fábrica, punto. ¿Ya? Bueno, ahora empieza a aparecer en algunos sectores de estas economías cuaternarias, actividades cuaternarias, que van ganando cada vez más espacio en las ciudades postindustriales, esta demanda de un ambiente cultural, de servicios que tienen que ver más con lo intangible, que con todo esa que hablábamos al comienzo del curso, cuando definíamos las ciudades, ¿no? Con la infraestructura, con la parte dura de la ciudad, con el hardware, ¿no? Así que el ambiente, el ambiente. Es una ciudad donde yo puedo desarrollar, aparte de mi actividad económica, productiva, otras actividades que valen la pena que yo vaya a esa ciudad. Eso es lo que se pregunta. Y vean ustedes, a modo de introducción a esto, ¿no? Lo vamos a seguir viendo en clases posteriores, vamos a hablar mucho de esto. Se tomó como referencia distintas ciudades. Se hizo una encuesta, hicieron entrevistas, como las que tienen que hacer ustedes para el trabajo práctico de investigación, por equipos, y vean qué reveladores son los datos, ¿no? Sobre 215 ciudades del planeta, casi una por país, se fueron haciendo estas encuestas, se le preguntaba en qué ciudades preferirían vivir, se tomó como referencia Nueva York, 100. Bueno, y aquí tienen algunas ciudades seleccionadas,
de ese ranking. No están obviamente las 215, pero sí están algunas ciudades seleccionadas que me parece importante que ustedes vieran y que son significativas desde el punto de vista de la cercanía que pueden tener con nosotros. Por ejemplo, ahí aparece Buenos Aires, en el puesto. La primera es Zúrich, en Suiza. Las ciudades suizas siempre ocupan en todos los rankings que tengan que ver con la calidad de vida, el confort, el, el agrado que le produce vivir a alguien vivir en una ciudad, las ciudades más innovadoras, dinámicas, cualquier índice que ustedes tomen, van a encontrar en las ciudades suizas siempre, o de las ciudades suizas, un punto en el ranking privilegiado, ¿no? En un lugar privilegiado. Zurich, en Suiza, es la primera. Después encontramos un poquito más abajo a Singapur, ¿no? De la que seguiremos hablando también en su momento. Pero, por ejemplo, ciudades como Nueva York, que son muy importantes desde el punto de vista de las actividades económicas, no está en un lugar privilegiado en las ciudades que eligen los expatriados. Y bueno, será porque consideran que tal vez es más insegura, es menos confortable, que otras ciudades que están en el primer lugar del ranking, ¿no? Miren ustedes, Buenos Aires, aquí está remarcado, ocupa el lugar 79. No está entre las primeras, la ciudad de Buenos Aires, pero es la primera de América Latina. Es la primera. Si ustedes toman de ese ranking, seleccionan todas las ciudades de América Latina, la primera entre todas esas ciudades es Buenos Aires. Y ocupa el lugar 79, no está tan mal, entre 215. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, acá Melanie me pregunta que si se quedan las clases grabadas en el campus. Sí, las voy a subir a continuación, así que no hay inconveniente. Bueno, nos vemos en la próxima clase, Melanie. Bueno, entonces, hoy otras ciudades como Santiago, Santiago de Chile, también ahí cerca de Buenos Aires, San Pablo, la gran capital económica de América Latina, la ciudad más importante desde el punto de vista económico, industrial de Brasil, está ubicada en un lugar bastante bajo, 114, no es tan preferida para vivir. Bueno, y así van encontrando, dentro de las ciudades latinoamericanas, por aquí está abajo México, DF, la Ciudad de México. Claro, porque es una ciudad que tiene enormes problemas de polución ambiental, tráfico, turístico, es una ciudad muy, muy caótica, entonces mucha gente prefiere no vivir en ese lugar. Bueno, pero acá importante de todo esto es el ambiente. Empieza a aparecer un nuevo factor que es el ambiente de la ciudad, el ambiente cultural, la posibilidad de una vida de relación, que tiene mucho que ver como factor de atracción para quienes trabajan en estos sectores llamados servicios de alta gama, servicios cuaternarios, actividades creativas del sector cuaternario. Bien, ¿se va entendiendo por ahí? ¿Se va comprendiendo hacia dónde vamos? ¿Queda claro alguna palabra que utilicé que no queda clara, que necesitan que vuelva sobre eso para aclararlo, para profundizarlo? ¿Se va entendiendo? Denme un ok, díganme si va todo bien. Sí, sí, se entiende, profe. Perfecto, bueno. Bueno, entonces, eh, para ir cerrando, ¿eh? Bien, vamos a cerrar con esto. Vean ustedes, vean un poco ahí la diapo. Vayan familiarizándose con los contenidos de la diapo. Y ahora les explico en detalle en qué consiste. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Para ir cerrando con un tema bien urbano, bien vinculado al urbano, para ir conectando, empezando a conectar cada una de las cosas que vamos diciendo con las cuestiones urbanas. Esto que está ahí es un extracto, una reseña de un estudio que hizo esa organización que figura aquí arriba. Es una red de investigadores en ciudades globales, ciudades mundiales, una red internacional, de gente que investiga estos temas y que se preocuparon por saber, bueno, cuáles son los factores, los que veníamos hablando recién, qué factores explican el éxito
de una ciudad a la hora de localizar determinadas actividades o de atraer mano de obra, recursos humanos, gente especializada, como quieran llamarlo. Entonces, empezaron a investigar, a estudiar el éxito, ciudades exitosas a lo largo de todo el mundo durante un tiempo, y esto es una reseña de las conclusiones que sacaron. Dividieron factores duros y blandos. Los factores duros tienen más que ver con lo que nosotros veníamos llamando los factores tradicionales para localizar una actividad productiva o que se establezca una nueva ciudad en un determinado lugar. Y los blandos, los factores blandos, son estos vinculados o relacionados con lo que decíamos recién, ¿no? El ambiente cultural, la posibilidad de desarrollar actividades de investigación, creativas, informáticas, el mundo de la economía digital y demás. Factores duros o blandos. Vean ustedes, ¿no? Los decimos rápidamente y después vamos analizando esto, porque es casi como nuestro mapa de aquí a fin del cuatrimestre de los temas que vamos a tratar. Factores duros, factores importantes duros, más convencionales. Bueno, la participación de esas ciudades en eventos internacionales de importancia mundial y con la infraestructura necesaria para ser sede de esos eventos internacionales, ¿no? Bueno, ¿qué sería esto? Por ejemplo, un evento internacional, un mundial de fútbol, un mundial de fútbol, un mundial de rugby, sábado empieza el mundial de rugby, eso supone tener infraestructura en las ciudades de estadios, hotelería, transporte, centros de comunicación, y brindarle a quienes van ahí como turistas a disfrutar de un mundial de rugby, de fútbol, de básquet, del deporte que sea, una oferta turística que vaya más allá del el interés deportivo en particular, del espectáculo deportivo. Entonces, eso es un factor duro en términos de ese ambiente cultural que está relacionado con los eventos internacionales. También ser sede de diversas empresas de nivel internacional y actividades como ferias, bolsas, la feria del turismo, la feria de la tecnología. Vieron que es muy común la feria del libro. En Buenos Aires es muy importante la feria del libro. Todo lo que tenga que ver con la definición en cuanto a infraestructura de esa ciudad como una ciudad de negocio. Otro aspecto importante dentro de los factores duros es algo de lo que hablamos hoy también, que tenga una fuerte conurbación. ¿Qué quiere decir esto? Que haya mucha población en la periferia que pueda servir como recurso humano para las actividades desarrolladas en la ciudad. Y algo clave, fundamental, que ninguna ciudad contemporánea puede prescindir, y si lo tiene no puede dejar de actualizarlo, porque es muy importante tener un buen sistema de transporte, un buen sistema de movilidad urbana. Hay equipos que tienen que, hay un equipo en particular dentro de los trabajos prácticos de investigación que tienen que desarrollar para la materia, que le tocó el tema de movilidad urbana. Bueno, este tema es central de la movilidad urbana para los factores, está dentro de los factores duros para el desarrollo de las ciudades postindustriales. Dentro de la ciudad y que los conecte con otras ciudades. Ahí yo destaqué que es muy importante tener un aeropuerto. Las ciudades tienen que tener un aeropuerto. Tienen que tener un aeropuerto para conectarse localmente, regionalmente e internacionalmente. Una ciudad de estas características requiere, y si lo tiene lo debe potenciar, un aeropuerto internacional. Y además, no menos importante, lo que dice ahí, un hub. ¿Saben lo que es un hub? ¿Qué es un hub? La palabra hub, ¿qué es? ¿Lo habrán escuchado en alguna materia? ¿Escucharon alguna vez la palabra hub? H-U-B. Bueno, un hub es como un nudo, ¿no? Un racimo ahí de actividades que se concentran en un lugar. Un hub de transporte es un lugar donde se concentran distintas modalidades de transporte. En un mismo lugar tenés la terminal aeroportuaria, tenés el ferrocarril, tenés
un ramal de las autopistas. Un hub lo que hace es combinar todas esas modalidades de transporte. Entonces, una ciudad tiene que ser una ciudad con estas características. Un hub tiene que disponer de un hub eh, para que sea más eficiente, más productiva, en términos de lo que estamos hablando aquí como economía postindustrial. Y repasamos ahora los factores blandos, para ir terminando. Los presentamos de otra forma, porque de alguna manera ya hablamos de esto, sino vamos a planteando en términos de los resultados de esta investigación que hizo este grupo de investigadores en cuestiones urbanas de esta red internacional. Bueno, tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones no es un tema menor, es muy importante como factor. Conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad, que sea una ciudad prestigiosa, que sea una ciudad cosmopolita, una ciudad con una cultura cosmopolita, una ciudad que esté abierta a nuevas influencias culturales, que tenga una actividad cultural, un ambiente cultural propio, como dice ahí en el cuarto punto. En general, las ciudades que tienen una gran actividad cultural son ciudades cosmopolitas. No sé si conocen el término cosmopolita, ¿saben a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es algo cosmopolita? Una persona cosmopolita, una ciudad cosmopolita, un país cosmopolita. ¿Qué es eso? ¿Lo conocen? ¿Saben el significado de la palabra cosmopolita sin buscarlo en Google ahora? ¿Sí o no? Respóndame por el chat. ¿Saben o no? No. Bueno, supongo, el silencio quiere decir o que no lo saben o que lo saben y bueno, ¿para qué vamos a profundizar? Cristian, ¿vos sabés? Bueno, está bien, no se escucha muy bien. Bueno, se los dejo como tarea para la próxima. Cuando nos reunimos personalmente en la clase vemos qué es una ciudad cosmopolita. Aquí alguien me responde algo, ¿verdad? No me acuerdo, dice Bárbara. Está bien. Bueno, les doy tiempo para pensarlo. Lo vamos a retomar esto en la próxima clase y la cuestión del ambiente cultural en las ciudades y es muy, muy trascendente. Acá me dice Ingrid, me dice, no, justo cuando dijiste que lo busquemos yo ya lo estaba haciendo. Que, bueno, Google es un gran auxiliar en estas circunstancias. Bueno, lo retomamos la próxima clase. Me parece que este es un muy buen punto para presentar estos temas, llegar hasta aquí y profundizar cada una de estas cosas a partir de la próxima clase. Bueno, si no tienen ninguna duda, si no tienen algún comentario para hacer, le dejo el tema de pensar que es una ciudad cosmopolita y nos vemos el lunes entonces. Dejo algunos segundos para... Ah, profe, ¿Sí? el otro día estaba pensando, porque viste que hablamos de las ciudades, Sí. y hay una película que se llama Divergente, creo que no sé si la vio, Sí, Divergente. sí, que te muestra 4 sectores de las ciudades y dependiendo de la cultura que tiene cada facción, la ciudad es diferente y como que se ambienta a la cultura que tiene cada ciudad, Ah, perfecto. supóngale. Y Bien. siento que, no sé, como que encastraba muy bien con el tema. Sí, 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 sí. Bueno, ¿tenés ahí a mano Divergente? ¿Tenés la mano? La, Que la tengas a mano, que la tengas ahí presente, porque sí. seguramente en el examen, para el examen, sobre algunas películas vamos a trabajar, les voy a pedir que hagan alguna referencia y ese puede ser un muy buen ejemplo. Tenerla ahí a mano. Sí, sí, se ve claramente los distintos sectores y la zona de influencia de cada sector social en esos sectores o en esos ámbitos de la ciudad, ¿no? Sí. Tenerlo ahí a mano, está muy, muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, el cine es siempre un buen recurso para la economía urbana. Piensen ustedes, tengan en cuenta que las ciudades el urbanismo, que es la disciplina que estudia las ciudades, la economía urbana, la sociología urbana, nacieron casi al mismo tiempo que el cine. El cine es un fenómeno urbano. El cine como espectáculo, como actividad de ocio y entretenimiento. El cine se filma en ciudades. Los grandes centros cinematográficos, de producción cinematográfica, están en ciudades. Cinecittà en Italia.
Hollywood en Estados Unidos, por citar dos nada más. Los rusos también tenían su ciudad del cine. En la India, que hay una industria cinematográfica casi tan importante como la de Hollywood, también hay fenómeno del Bollywood, ¿no? Las ciudades especializadas en la producción cinematográfica, otro tanto en China. Bueno, el cine y las ciudades van de la mano. Sí, acá me preguntan si subo la grabación. Sí, la subo. Claro, sí, la idea es que cada una de estas clases que hagamos por Zoom, cuando sea necesario, las vamos a compartir en el campus. Ahora, cuando terminamos, cierro y la descargo y se lo subo en el transcurso de la tarde al campus. Bueno, muy bien. Entonces les decía, tengan en cuenta lo del cine y muy buen... apropiate ya de ese ejemplo, Bárbara, sobre Divergente. Muy Soy buen Mica, ejemplo. pero porque estamos compartiendo compu, pero me lo preparo yo a ver si Vargas siga vivo y me lo copio a ella. Ah, bueno, bueno. Ah, están compartiendo el... Está bien. Sí, sí, Está bien, está bien. Ah, claro, claro, sí, ya entiendo, porque claro, son... Claro, vivimos juntas, es al 2 para Ah, abrir 2. sí, ahí está el problema. Ahí se termina la relación entre gemelas, ¿no? Este ejemplo es mío, vos buscate otro. Claro, ya me mandó al frente, tipo, ya había pensado que era yo. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos en la próxima clase, el lunes. Espero que presencialmente. Y subo esta clase al campus. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Si no tienen más para comentar, quedamos así. Chao, hasta la próxima. Profe, gracias. Adiós. Chao, chao, profe. profe. Adiós. Buen día. Buen día. Adiós.